quiero agradecer a la doctora María Cristina, quien no obstante sus compromisos profesionales aceptó venir hoy sábado a esta charla. Sea la oportunidad para públicamente reconocer el gran aporte que hizo en la pasada reforma tributaria, donde quedamos liberados nosotros de esas cargas impositivas que estaban previstas. Ella fue una de nuestras asesoras con quienes logramos ese propósito de no ser afectados con la reforma. Y doctora, usted sabe que hoy, se lo digo aquí en secreto, yo estoy temblando de pánico con la reforma. Pues yo creo que hoy vamos a prepararnos también porque la reforma nos va a tocar. Ahora, ustedes saben que si fuera un pan que mete uno al horno y lo saca a tiempo bien, pero uno sabe que entró la reforma en X circunstancias y uno no sabe cómo salga. Vamos a declararnos en guardia permanente para el desarrollo de esta reforma tributaria porque hay voces contra nosotros. Y entonces, doctora, yo sí le suplico que continúe con nosotros acompañándonos, es decir, está contratada en público para que nos asesore en este proceso porque el trámite de la reforma tributaria nos puede golpear en cualquier momento. Gracias, doctora, por venir. Doctor, muchas gracias. En público le acepto la contratación. Muy amables. Pues a todos muchas gracias por estar acá. Un sábado en la mañana hablando de temas tributarios, pues no es como lo más agradable. Pero vamos a tratar de presentarles en una forma muy rápida y didáctica qué es lo que nos plantea el gobierno ante esta reforma tributaria, sí con una óptica en qué nos puede afectar a la función notarial. Como bien lo decía el doctor Rojas, cuando llegamos a el gobierno del doctor Santos, pues pensamos que iba a haber una tranquilidad en el tema tributario, pero desafortunadamente ya vamos en la tercera reforma tributaria y con dos reformas anteriores que modificaron el sistema tributario sustancialmente, especialmente para las personas naturales. Por eso, pues el doctor Rojas bien lo decía, uno está como prevenido de qué va a pasar con nosotros los notarios frente creo que antes estaban hablando de las NIF, hablaban de facturación electrónica y cómo estamos tributando, pero es que ustedes para efectos tributarios son personas naturales, pero tienen como una especie de tratamiento como si fueran comerciantes frente a su notaría. Entonces hay un híbrido entre si son o no están obligados a llevar contabilidad, cómo la llevan, pero al mismo tiempo ejercen una función pública. Y en muchos casos están como trabajadores independientes, pero en otros casos están como asalariados de su misma notaría. Entonces hay unas características que tratamos hoy en esta charla, que espero que sea de su agrado, de simplificar para ver cómo se avecina la reforma tributaria frente a la función notarial. Afortunadamente, y por este tipo de escenarios, el doctor Rojas me invitó con la ley 1607, en él precisamente cuando estábamos presentando el proyecto. Y ahí el gobierno se inventó una figura que se llamaba el imán y el imás. Y las personas ya no eran de un régimen ordinario, sino era simplemente las personas se catalogaban por lo que hacían. Entonces, si era trabajador por cuenta propia, a los empleados, digamos que los llamaban asalariados, pero también metieron en calidad de empleados a los que eran trabajadores independientes y crearon una tabla aparte para ellos. Y excepcionalmente dejaron unos con el régimen ordinario normal, que afortunadamente y gracias a estar ustedes en este tipo de eventos y tener un líder como el doctor Rojas, se pudo hacer pertinentemente la anotación para que expresamente la ley quedara que los notarios no estaban obligados a quedar metidos dentro del imán y el imás. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué tantos honores? Porque eso implicaba que ustedes no pudieran meter ni un solo costo ni gasto dentro de la depuración de renta. Eso
y significaba que solo era el ingreso con la tablita, y el IMAN y el IMAS pues obviamente gravaba terriblemente a este tipo de actividades. Por eso es tan importante estar alertas. El IMAN y el IMAS fueron los que se crearon en las dos reformas anteriores, y para las personas jurídicas se creaba el CRE. Eso también generó una gran confusión, pero para el gobierno generó primero unos saldos a favor supremamente altos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Y eso unido con el petróleo y la caída del petróleo, del carbón y todos los recaudos, pues implicó que haya un colapso en las finanzas públicas del Estado en este momento. Para uno, como experto en el tema, pues le sorprende que lo que el mismo gobierno había promovido, hoy en esta reforma, en este proyecto de reforma, pues lo eliminan. Acabaron con el IMAN, el IMAS para personas naturales, volvemos a una especie de régimen ordinario, pero un régimen ordinario que hay que tenerle un cuidado, porque ya nos volvemos, son cédulas, y acaban con el CRE, que también lo había promovido este gobierno. Sigue el gravamen a los movimientos financieros, pero ese gravamen a los movimientos financieros lo dejan permanente, no obstante, con un gravamen obviamente del 4 por 1000, pretenden que todo el tema de bancarización para efectos de renta, si no está sustentado con el tema financiero, pues obviamente el efectivo bajan los topes para desconocer costos y gastos en efectivo. Se elimina el impuesto a la riqueza, o el impuesto al patrimonio, o el impuesto a la seguridad democrática. Pues siempre le ponían una careta, ahora que estamos de disfraces, entonces era el mismo impuesto, pero cada año le ponían una caretica, entonces tenía varios nombres. No obstante, el Consejo de Estado acabó de declarar nulo un concepto de la DIAN, donde dicen, mire, eso es el mismo impuesto, un año que le pusieron una caretica, pero le dejaron el mismo nombre a la riqueza, y resultó que ahorita para efectos de los contratos de estabilidad jurídica, que eran unos contratos que se suscribían con el fin de mantener una estabilidad dentro del tema tributario y el tema jurídico que generaba unas inversiones, pues dijeron, bueno, el gobierno ¿qué hacía? Creaba un impuesto, por decir algo, el impuesto al patrimonio, pero después creó el impuesto a la riqueza. Y se estabilizaba jurídicamente, se suscribía un contrato de estabilidad jurídica y después creaban el impuesto a la riqueza y decían, ah no, ese contrato no quedó ahí estabilizado porque el que quedó estabilizado era el del patrimonio, pero el de la riqueza no, porque es un impuesto diferente. Entonces, por lo tanto, tiene que pagar impuestos. Hasta que ese jueguito lo demandaron, resulta que le dijeron, no, mire, este es el mismo impuesto, lo que pasa es que tiene la misma careta, y ahorita, si ustedes ven en los periódicos, hay unas grandes devoluciones por el fallo del Consejo de Estado. Entonces, este tema tributario es un tema que como la muerte nos afecta a todos, tarde que temprano el tema de los tributos nos va a tocar y hay que estar muy alertas. Y el otro tema, pues aquí hablamos de impuestos directos y hablamos de impuestos indirectos. Digamos que los directos es renta y patrimonio que nos afectan, pero en los indirectos pues obviamente tenemos el impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas es un impuesto que pagamos todos y obviamente todos los tipos de estratos pues se van a ver afectados con este impuesto. Y tiene una gran particularidad, que no es solo la tarifa que propone que baje del 16 al 19, sino que el hecho generador del impuesto antes estaba, o hoy está consagrado como la venta de bienes corporales muebles. Resulta que a partir de esta reforma dice que es toda venta de bienes. Cuando ustedes, que todos somos abogados, y algún día en una rueda de prensa me dijeron, ¿qué diferencia hay entre bienes corporales y bienes incorporales? Entonces yo me acordé de mis clases de civil y decía, bueno, los corporales son los que yo puedo coger, soportar, y los incorporales pues son los intangibles. Y me decían los periodistas, sí que es intangible, y yo decía, pues que no puedo coger, como, entonces me decían, ¿y cómo? Y no, pues como las acciones, los derechos. Les dije yo, bueno, pues eso es lo que quedaría grabado con IVA del 16 y que en este momento no está grabado, donde llegue a pasar la reforma. Entonces los hechos generadores amplían
con solo quitar dos palabritas de la reforma de bien corporal mueble a quitar y dejar solo la venta de bienes, ¿qué entran? Los inmuebles, entran las acciones, los derechos, es decir, los intangibles que antes no se consideraban gravados con el impuesto sobre las ventas. Ese es el gol más grande que tiene el IVA, independiente que a eso se le entraría a gravar la tarifa del 19%. No obstante, dicen que no, que únicamente las viviendas, aquellas relacionadas con la primera venta, que se haga la vivienda, superiores a 800, 1.000 millones, pero cuando a mí en una normita me dicen que todos los bienes quedan grabados y ese es el hecho generador, pues que estamos diciendo, señores abogados, pues que vamos a estar con un IVA en todo, inmuebles. Entonces, pilas, porque aunque no se aprobó la reforma, acuérdense que estamos a punto de cerrar año. Entonces, ¿qué implica esta charla y por qué era tan importante que un sábado viniéramos a escucharla? Porque necesitamos cerrar y planear nuestro año, nuestro cierre de año, digamos, transacciones o cosas que tengamos pendientes, es mejor hacerlas cuando nos convenga la legislación de ahora, porque el otro año, con estos cambios que se avecinan, pues obviamente van a tener implicaciones. En lo relacionado con temas de control, con el tema de mecanismos de control, con la DIAN, pues se fortalece, hasta se penaliza el tema tributario. Actualmente aquí en Colombia no hay penalización contra la evasión. Vemos que son normas del Código Penal relacionadas con el recaudo, cuando yo soy intermediario, en el caso del agente retenedor y en el caso de los responsables del IVA, por no pagar el IVA. Entonces sí hay una penalización, pero por evadir en renta o por omitir activos, pues actualmente no hay penalización. Este proyecto de reforma lo trae pues con unas cuantías superiores, pero lo que lleva es que se pretende a que se nos vuelva delito el tema de evadir impuestos. No obstante, también hay contradicción porque hubo entre comillas, una amnistía para efectos de normalizar los activos que estaban desde el exterior. Ahí hay un error técnico porque no se dice a partir de cuándo, entonces todavía queda un añito para normalizar según la norma actual, pero según el proyecto eso entraría de una. Entonces hay una contradicción entre la norma actual de normalización y la norma de penalización que propone el gobierno nacional. Con las personas jurídicas se nos acaba el famoso CRE, entonces teníamos renta del 25 más CRE del 9, pero con un anticipo del 9, es decir, estamos en personas jurídicas con una tributación del 42%. Pero adicionalmente en esta reformita nos dicen que los socios van a quedar grabados con sus dividendos. Entonces, la sociedad paga el 42 hoy, pero dicen no, entonces vamos a quitar el CRE, desmontamos el CRE y resulta y les bajamos la tarifa, queda un solo impuesto para las personas jurídicas de renta, pero sí tenemos que obtener el recaudo correspondiente, entonces vamos a gravar con los dividendos. ¿Qué pasó? Que mucha gente con todo este rollo del IMAN y el IMAS y el crédito, este cuento, para que pudieran reconocer sus costos, caso que no fue el de ustedes, pues obviamente crearon empresas unipersonales SAS. Y, por ejemplo, casi todos los profesionales independientes, abogados, contadores, médicos, bueno, y crearon muchas sociedades. Esas sociedades, para efectos de tener su reconocimiento de costos, porque con el IMAN pues no se podía, pues van a quedar ahorita grabadas con sus famosos dividendos. Como ven, el panorama es un panorama que sumado es supremamente alto, se crean nuevos impuestos ecológicos para ciertos sectores, hay unas modificaciones al tema territorial. Cuando salga la reforma haremos todo un seminario aquí con los doctores de todo el tema con calma. Hoy pues en 40 minutos, que es lo que tenemos, nos vamos a centrar en ustedes. Entonces le doy la palabra al doctor Diego Bernal, él es socio de la firma que yo represento, CI Consultores Empresariales e Impuestos, pero es adicionalmente el presidente de la Asociación Colombiana de Planeación Financiera. Entonces aprovechémoslo a ver cómo ve la situación de las personas naturales específicamente en este tema. Muchas gracias. Ok.
¿Listo? Ok, buenos días. Cuando uno entra a ver el documento con el cual se presenta la reforma tributaria, pues se establecen muchas consideraciones para ver por qué estamos haciendo una reforma tributaria. De hecho, hace más de un año se estableció un grupo de expertos en el tema fiscal para ver si lográbamos hacer una reforma integral, que era lo que realmente estábamos esperando. Yo creo que se les olvidó decir otra cosa en ese documento, y es que lo que querían era que el país se uniera, después del sí y el no. Creo que ahora todos estamos unidos y todos pensamos más o menos lo mismo. Con la reforma tributaria, pues pasan muchas cosas. Como les decía la doctora María Cristina Ramírez, hay muchos temas y hay mucho para cortar. Yo soy abogado también, me dedico a las finanzas personales, a tratar de que la gente logre sus objetivos de vida mediante programas de ahorro y de planeación y manejar el presupuesto de su familia y demás. Y pues obviamente uno de los temas que impactan realmente es el tema de los impuestos, para cualquier tipo de objetivo, de corto, de mediano o de largo plazo. Tratar en la reforma tributaria en 30 minutos, porque la doctora María Cristina me quitó 10, en un sábado es bastante difícil, pero vamos a tratar de hacer algo lo más didáctico y lo más rápido posible, y con la certeza y la seguridad, primero, que lo que les voy a mostrar seguramente no es lo que va a quedar, y segundo, que seguramente nos volveremos a ver, y nos volveremos a ver pues, en el mes de enero. Por lo pronto queremos presentarles, digamos, lo que queremos mostrar es por qué la reforma. La gran palabra de la reforma de la 1607 eran las palabritas del imán y del imás, que el doctor Ortega, el director de la DIAN, decía que era muy fácil distinguir un empleado de un trabajador por cuenta propia, que eso era tan fácil como distinguir un perro de un gato. No sé qué mascota tenía él, pero lo cierto es que era bastante difícil distinguir la calidad de contribuyente. Afortunadamente, de verdad, para los notarios lograron, gracias al esfuerzo de la doctora María Cristina y de su presidente, que los catalogaran como los otros. Ya los dejaron como los otros y eso les permitió pues algunas ventajas fiscales que vamos a ver si logramos mantener por lo menos en esta. Vamos a ver un efecto también en la retención en la fuente, que habían creado una monstruosidad con el tema de la retención en la fuente para el asalariado que no era empleado y para el empleado que no era asalariado. Los límites para declarar renta, cómo cambian, los aportes a pensiones voluntarias, y los traigo específicamente porque es uno de los beneficios tangibles en la planeación de las personas y porque creo que la pensión es un problema de todos. La pensión, de hecho, por culpa de las pensiones es que tenemos también reformas tributarias. La carga fiscal es muy alta, es del 30 y pico % sobre el PIB y cada vez va a ser mayor, y por eso es muy importante que las personas tengan un programa de ahorro para cuando se retiren. La renta presuntiva, el monotributo, bueno. Entonces vamos a empezar a ver básicamente lo que les decía la doctora María Cristina. Estas son partes de las cifras que presenta el Gobierno Nacional para defender su reforma tributaria, y digamos que la más importante es la caída de los precios del petróleo y el enfriamiento de las economías de los países pares y de los países que son socios comerciales. En la gráfica, el único país que más o menos se mantiene y de todos modos con un decrecimiento es China. América Latina decrece en forma importante, muy jalonados además pues por nuestros desafortunados amigos de Venezuela. En el precio del petróleo, estos son los ingresos que están estimando por el petróleo. Dicen que para mantenernos no importadores netos de petróleo tenemos que hacer algo así como 100 exploraciones anuales adicionales. Estamos en 17 exploraciones no más, con lo cual las reservas petroleras de nosotros van a ir en declive y el precio del petróleo hace que no haya nuevas inversiones en esa materia. Definitivamente muchos economistas lo venían alertando, padecemos de la enfermedad holandesa, el país vivía del petróleo
y pues bajamos de $100 a 40 y pico dólares y llegó a estar a $27, entonces ahí están los efectos. Adicionalmente, grandes cargas fiscales desde inclusive la Constitución del 91, hemos visto como en las gráficas que presenta el Gobierno Nacional hay grandes inversiones en el tema de incorporación social, en el tema de transporte y demás, que hace que pues, se necesiten más recursos. Entonces se determinan unos pilares para hacer la gran reforma estructural, y los pilares de la reforma tributaria son, primero, la simplicidad. Mecanismos como el imán y esas definiciones que traía la 1607 hicieron muy difícil para las personas cumplir con sus obligaciones fiscales. De hecho, conocemos de varios contadores, personas que se dedicaban a la contabilidad de las personas naturales, que se supone que era un tema sencillo y simple, que dejaron de ejercer inclusive la profesión, porque es que hacer una declaración de renta de una persona natural, que era aparentemente sencilla, pues se convirtió en que había que hacer la ordinaria, la del imán, y establecer si había la posibilidad del IMAS para resolver por cuál se iba. Y mucha gente no entendió, digamos, cómo funcionaba el mecanismo. Entonces tratamos de que la reforma nos traiga simplicidad al sistema, que nos traiga equidad y progresividad. Equidad y progresividad en el sentido de que los que más ganan más pagan o más deben pagar, eso compaginado con la competitividad, porque nuestras empresas están por fuera del rango de competitividad por las cargas fiscales y parafiscales que tienen. Entonces lo que se pretende es trasladar parte de la carga fiscal de las empresas para generar más empleo y trasladarla a las personas naturales. Y por último, pues algo de eficiencia del mercado. ¿Cómo pretenden lograr todas estas cosas? Hay una cantidad de normas, por ejemplo, los impuestos a los dividendos, las tarifas del IVA, bajan el monto para estar en el régimen simplificado, crean un monotributo para los pequeños comerciantes, monotributo que a mi manera de ver es bueno, a mí me gusta, me parece sano, me parece que en la medida en que todos los ciudadanos contribuyamos con el fisco, pues tenemos una mayor posibilidad de ejercer control. Lo que nada nos vale, lo hacemos fiesta. Y yo creo que en la medida en que sepamos que todos tenemos una responsabilidad fiscal está bien. Hoy los pequeños tenderos son responsables, pero están en la informalidad y no pagan impuestos. Con el monotributo, vamos a ver, es un tema menor, pero los ayuda a mantenerse en la formalidad. Tratan de disminuir el uso del efectivo y todos los costos asociados a las operaciones que tenga una entidad que no hayan sido pagados por el sistema bancario se desconocen. Entonces, digamos, eso ayuda un poco para controlar ganaderos, agricultores y demás que están acostumbrados a manejar más el efectivo y que no hay una manera fácil de ejercer control sobre esas platas. Pero la gran pregunta en términos generales es el sistema cedular. Desde el punto de vista fiscal, la palabra normal es cédula, pero para nosotros los mortales preferiríamos que se llamaran células, como celular. Así como el imán fue la palabra famosa de la vez pasada, la palabra que vamos a recordar de ahora en adelante son las cédulas. ¿Y en qué consisten las cédulas? Consiste en que las personas naturales, cuando hagan su declaración de renta, van a tener que identificar el origen de sus recursos y los van a identificar en 5 cédulas distintas, que son las rentas de trabajo, las rentas de capital, las pensiones, las rentas no laborales, los dividendos y las participaciones. A cada una de esas rentas le hará la depuración para encontrar una base gravable y después sumarlas, salvo la de los dividendos, se suman todas ellas y se va a la tarifa del impuesto. En principio parece sano porque cada ingreso pues tiene su origen y debería tener sus costos asociados y demás, y eso nos gusta. Pero vienen unas normitas adicionales que nos preocupan y que creo que estos son los escenarios en que debemos empezar a exponerlos, entre otras cosas para que los legisladores pues tomen nota y si bien es cierto que hay que pagar más impuestos, también se haga
de una manera justa y proporcionada con el crecimiento económico de las personas. Esto era lo que teníamos antes para hacer una declaración o una depuración, por ejemplo, de un asalariado. Teníamos todos sus ingresos, restábamos los aportes a pensiones, dependientes, metíamos los intereses de vivienda, las rentas laborales exentas del 25% y demás, y sacábamos una base y aplicábamos la tarifa. Y después cogíamos y hacíamos otra depuración, que era la depuración del imán, donde cogíamos todos los ingresos y básicamente los mortales restábamos solamente los aportes a seguridad social obligatoria y los aportes a seguridad social de la empleada del servicio doméstico que tuviéramos, porque ahí se dejan restar otras cosas, pero pues eso no es para la generalidad de las personas. Esa comparación desaparece. Ya no nos toca hacer eso, sino que entramos entonces en el mundo de las cédulas. Miremos, por ejemplo, cuáles son las principales cédulas. Tenemos las laborales, las pensionales, las rentas de capital, las rentas por dividendo y las rentas no laborales. Ojo con lo siguiente, si usted es una persona que recibe honorarios, si recibe honorarios, se supone que esos serían rentas no laborales. Pero para que sean catalogadas como rentas no laborales, esa percepción de honorarios debe estar asociada a la contratación por parte suya de 2 o más personas. Si usted para recibir honorarios no contrata 2 o más personas, entonces no serán rentas no laborales, sino serán rentas laborales. Es como la primera cosa que empieza a enredarnos un poquito, es volver a la imagen del empleado que no era empleado y llevarle los ingresos por el lado de las rentas laborales y no de las rentas no laborales. ¿Qué se hace? Se depura la renta, entonces originalmente se cogen todos los ingresos, se restan los ingresos no constitutivos de renta, que son básicamente aportes a pensiones y a salud, y sobre la base se restan las demás rentas exentas, y ahí se halla la tarifa general para determinar cuál es la base gravable del asalariado. Para las rentas pensionales se cogen todas las rentas recibidas por pensión y se restan las rentas que son exentas. Se mantienen en Colombia las exenciones para las pensiones de más de 1000 VTs. Para mi gusto, yo creo que ahí habían podido hacer algo mejor y habían podido gravar un poquito las pensiones más bajitas. Con eso me he hecho algunos enemigos, pero es que conozco muy poquita gente que tenga pensiones de 27 millones de pesos mensuales. Una pensión de 10 millones de pesos en Colombia es una pensión bastante buena en términos generales para la población que tenemos. Yo creo que habían podido grabarlas desde 10 millones de pesos, desde 8 millones de pesos, con un gravamen más o menos menor. Pero bueno, mantienen las pensiones y desconozco por qué, y no quiero imaginarme por qué. Vienen en la cédula de rentas de capital. Rentas de capital, por ejemplo, están los rendimientos financieros, los arrendamientos y demás. A ella le puedo deducir todos los costos asociados, los ingresos no constitutivos de renta, y puedo restar rentas exentas después de eso. La diferencia en rentas de capital y en rentas y en rentas no laborales frente a las rentas laborales es que en las rentas laborales yo puedo restar hasta el 35% de rentas exentas, mientras que en las rentas no laborales solo voy a poder restar el 10% de rentas exentas. Ahí viene una trampita que tenemos que descubrir después. Esta es la función. Yo estoy corriendo un poquito con el tema porque sé de la premura, pero quiero que entiendan y que les quede por lo menos en la cabeza lo siguiente, es que cada persona va a tener que hacer su declaración identificando plenamente sus ingresos, pero que la ley no le permite restar rentas exentas sino en una de sus 5 cédulas. Es decir, una persona que tiene pensiones, las pensiones son exentas hasta 1000 VTs, y tiene salarios, por ejemplo, y los salarios puede descontar hasta el 35% de rentas exentas. Si resuelve restar las pensiones, no podría restar el 35% de rentas exentas en los salarios. Como quien dice,
Si las personas se van por el lado de restar las rentas laborales exentas, quedarían grabadas sus pensiones. Y creo que ahí hay una trampa. Yo creo que el gobierno y los ciudadanos estamos dispuestos a dar un debate en el país sobre si hay que pagar más impuestos y pagarlo con tranquilidad y demás, y pagarlo a sabiendas de qué es lo que estamos haciendo. Pero estas medidas lo que hacen es que nos esconden otras, como es la eliminación de beneficios. Por ejemplo, doctor Bernal, perdón, sí, un segundito, y aquí volviéndonos muy prácticos. Un notario, entonces, si cambia el sistema, llegamos al nuevo sistema donde yo lo que voy a tratar de mirar es qué es mi renta, ya no quién soy yo, sino quién es mi renta. Entonces yo soy notaria, la notaria 1000, soy la notaria 1000 y mis ingresos es ingresos por la notaría, pero adicionalmente yo tengo ganado, pero adicionalmente yo tengo un CDT, y adicionalmente yo tengo unos arriendos, ¿cierto? Entonces, frente a esa pregunta digamos que de esas 4 actividades de las cuales recibo ingresos, me correspondería, una serían rentas de capital, otra serían rentas, y fuera de eso dicto clases, digamos estoy contratada, dicto clases en una universidad, son las 5. Recibo por decir algo 5 millones. Estoy hablando en borrador, ¿no? Frente a lo que estás poniendo, entonces tendría células, entonces, por rentas laborales, por el contrato que tengo con la universidad, ¿cierto? Por el ganado, los arriendos y el CDT. Rentas de capital. Rentas de capital. Y por mi actividad notarial. Rentas no laborales. Por la actividad notarial tendría rentas no laborales. Renta no laboral. Sí. No, porque no hay contrato laboral, sino sería como independiente. Como independiente. Como remuneración por el servicio, de acuerdo. Entonces, una persona tiene 5 ingresos, ¿cierto? Pero ¿cómo entraría a tributar? Entonces, 5 ingresos, y tendríamos 3 categorías de cédulas como las tienes tú ahí, ¿cierto? Entonces, frente a esa interpretación, actualmente, ¿qué hago yo? Cada cosa pues tiene su relación de costos, gastos y rentas exentas. ¿Qué pasaría con este nuevo esquema? Gracias, doctor. Gracias, doctora María Cristina. En efecto, miren, lo que les queremos decir es que, en principio, si estamos hablando de una persona que únicamente ejerce ingresos como notario, digamos que en términos generales la depuración de su base va a ser igual a lo que tenía antes. Sin embargo, si esa persona tiene unos ingresos, por ejemplo, porque invirtió en hoteles, y las inversiones en hoteles tienen una exención de 30 años, si lo recuerdan, si resuelven descontar algunas rentas exentas en la parte de los ingresos como no laborales, no podría restar las rentas exentas de capital provenientes de los hoteles. Lo mismo pasa si... Un libro o por una retención por retención por libros. Se escribe un libro y está la retención por libros no está, entonces... No, más grave es, por ejemplo, los derechos de autor, lo que se recibe son exentos. Entonces, si yo recibo por derechos de autor y son exentos, no podría restar rentas laborales exentas de lo que me pagan en la universidad. Entonces, de alguna manera lo que están haciendo es subiéndonos realmente la base gravable al sumar el total de ingresos y limitarnos esos. Pero vamos un poco más allá, miren, en los solos salarios, para las personas que reciben solos salarios, ellos podían restar mal contado 30% que mandaban entre fondos voluntarios de pensiones, AFC y fondos obligatorios, 10% por dependientes, una partecita por salud obligatoria, una parte por intereses de vivienda, más 25% de rentas laborales exentas. Con lo cual, una persona que hiciera planeación fiscal, más o menos su base gravable se bajaba algo así como al 42% de su ingreso total. Ahora la norma le dice, puede restar los aportes obligatorios a seguridad social como ingresos no constitutivos de renta y de todo lo demás lo que quiera, pero no se puede pasar del 35%, con lo cual la base mal contado va a pasar del 45 al 65%, es casi un incremento del 50% en la base solo por el tema de salarios. Entonces, donde hay que empezar a mirar
es como cuáles son los resultados de todas estas sumatorias para llamar la atención sobre el legislador y tratar de incidir en que, si bien es cierto que necesitamos una reforma tributaria, pues ella no nos golpee en la forma que nos está golpeando hoy, sobre todo, digamos, en términos generales, a la persona natural y a la clase trabajadora en términos generales. Bueno, doctor Bernal, y ahí la pregunta es, ¿cómo afecta eso a los notarios fuera del tema de la base? Y viene una alerta, y por eso viene el doctor Rojitas, dijo, estemos pendientes antes. A mí me preocupa el tema del límite, del 35%, porque una es el 35% que ya vemos que baja, ¿cierto? Y duplica la base, pero también ese tiene un equivalente en VTs. Entonces, cuando a mí me dicen que lo único que puedo meter en esas exenciones es un porcentaje o un valor equivalente en VTs que más o menos está en 104, 105 millones, para una actividad notarial donde parte no es mío, sino es del negocio notarial, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, lo relacionado con el funcionamiento y que eso llegue a un límite superior del que me establece la ley, podríamos tener en riesgo de que la actividad notarial se viera afectada, sobre todo por ese límite en las exenciones. Hay que empezar a identificar cuáles son las exenciones y cuáles deberían ser catalogadas más bien como ingresos no constitutivos de renta para sacarlos de esos límites que nos están poniendo las normas. Para asalariados nos dicen que 35% de rentas exentas, para asalariados no, para ingresos laborales, pero para ingresos no laborales solamente nos dejan llevar como rentas exentas el 10%. Entonces habría que identificar hoy los ingresos que recibe la notaría, unos son costos asociados y básicamente los van a poder seguir descontando, y habría que ver cuáles son rentas exentas para saber de qué forma si están siendo limitadas en el 10% o si definitivamente están siendo respetadas. Tratamos de avanzar lo más rápido y ahorita hacemos la pregunta si les parece. Bueno, miren, en el tema celular, para que miren el efecto, cambia la tarifa del impuesto de renta. Ahí ven cómo actualmente una persona que gana hasta 32 millones de pesos el impuesto, cuya base sea hasta 32 millones de pesos, el impuesto es cero, y la cambian de manera que una persona entre 17 y 29% va a tener una tarifa del 10%. Es decir, la gente que gana menos sí va a tributar un poco más, a pesar de que el gobierno lo que está diciendo es que los que van a tributar más realmente son las personas de ingresos altos, sí va a afectar a las personas de ingresos bajos. Una persona, por ejemplo, de 45.600.000 de ingreso anual, que el impuesto era cero, pues va a pagar 1.440.000, y una persona con ingresos de 252 millones va a pasar de 41 a 45 millones de pesos. En la retención en la fuente, adicionalmente, también se cambia la tarifa, y se cambia la tarifa, fíjense que una persona con ingresos de base hasta de 2.826.000 era de cero, y hoy va a pagar el 10% de retención en la fuente también. Entonces, aunque no es fuera declarante, pues sí va a tener el impuesto por vía de la retención en la fuente. Con un agravante grandísimo, y es la depuración, porque hoy por hoy solamente va a poder restar el 35%, incluidos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, lo que no queremos es que nos quede un mico para que el día de mañana, si bien la retención en la fuente sea mayor, que en la renta nos pase lo mismo y no nos dejen restar más del 35% entre ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas. Es un tema, parece menor, pero se convierte en una cosa pues bastante más grande. Yo voy a correr un poquito porque sé que estamos demorados. Quiero mostrarles los límites para declarar renta. Sí. Dada la importancia del tema, Okay. dispone de 15 minutos más. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos en 15 minuticos a tratar, y de verdad pues quedamos abiertos a todos los foros y escenarios donde tengamos que debatir con ustedes estos temas. Miren, los límites para declarar renta. Para el 2017 una persona que tenga ingresos de 41 millones de pesos va a tener que declarar, y para el 2018 ese baja a 29 millones de pesos. Eso hace que entren realmente alrededor de 500.000 nuevos contribuyentes como declarantes de renta. ¿Eso para qué? Para una mayor función de control de la DIAN, para efectivamente controlar dónde están llevándose los ingresos y demás.
En los aportes voluntarios a pensiones, perdón, en los aportes voluntarios a pensiones, la norma se supone que no es tocada y mantiene el beneficio de mandar a los fondos voluntarios o a las cuentas AFC hasta el 30% del ingreso y ese 30% lo constituye como renta exenta. Pero fíjense dónde las normas no pegan. A mí me dejan mandar hasta el 30% de mi ingreso, la norma habla del ingreso laboral o ingreso tributario del año según el caso. Entonces yo tengo ingresos por salarios, y tengo ingresos por honorarios, y tengo ingresos por dividendos, y tengo ingresos por rentas de capital y demás. Como está la norma, yo puedo mandar hasta el 30% de mi total de ingresos a un fondo voluntario o a una cuenta FC y con un tope de 3.800 VTs para bajar la base. Sin embargo, aquí me dicen, no señor, usted solo va a poder restar el 30% en una de las cédulas, en las otras no va a poder restarlas, y además tiene el tope de 35% incluyendo las otras rentas exentas, y además no son 3.800 sino 3.500 VTs. Entonces, es la forma de, ¿por qué no nos enfrentamos más bien y decimos que vamos a bajar el estímulo al ahorro, el estímulo a la compra de vivienda y demás, y no decimos que vamos a seguir manteniendo los beneficios cuando eso realmente no es cierto? Ahora, hay grandes oportunidades de inversión a través de los fondos de pensiones, porque una de las cosas que trae la norma es que cuando usted retire plata de un fondo voluntario de pensiones, si cumple los requisitos de permanencia que son 10 años, o compra de vivienda, o haber cumplido requisitos para acceder a la pensión, mantendrá la condición de exenta todos los rendimientos y no los debe incluir en su declaración de renta. Ahí creo que se vuelve una oportunidad muy importante y muy interesante para las personas que pueden rentar sus capitales y en vez de rentarlos en bolsa o en CDTs y demás, donde van a quedar grabados, pues aquí los pueden rentar y los rentan exentos. Renta presuntiva. En la renta presuntiva, a mí me encanta la figurita que hay del pescadito porque parece simplemente... Solo están subiendo del 3 al 4%, entonces eso pareciera de perogrullo tratar de discutir que es solo un puntico lo que están subiendo la renta presuntiva. Miren los efectos que tiene ese solo punto en el impuesto de renta por la presuntiva. Una persona que tenga una base gravable de renta presuntiva de 2.000 millones, con el 3% paga 6.620.000, pero con el 4% paga 13.287.000. Ese solo punto, porque acuérdense que la tarifa es progresiva, no es una tarifa fija. Miren uno de 20.000 millones, pasa de 182 millones a 264.000 millones. Clubes sociales. Los clubes sociales que también están en la reforma de la parte de las entidades sin ánimo de lucro, pues imagínense cuánto puede costar las instalaciones de un club social. Afortunadamente la norma trata de dejar por fuera la parte que se dedique a campos deportivos, pero el resto de las instalaciones hace parte de la presuntiva. Entonces un club que valga 100.000 millones de pesos, el impuesto del 4% la base, son 4.000 millones de pesos, pues al módico 35% son 1.200 o 1.400 millones de pesos por el solo impuesto. 1.200 millones si tiene, bueno, si tiene 1.000 socios, a cada uno ya 1.200.000 para que contribuya. Sí, es bien difícil para ese tipo de entidades. Personas jurídicas. Personas jurídicas, en personas jurídicas tenemos, actualmente, ¿qué pasa? Tenemos renta, tenemos CRE y tenemos sobretasa del CRE, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, digamos 2017, la tarifa proporcional es 40. Ustedes dirán, el doctor Diego y la doctora María Cristina no se hablan porque es que ella hablaba del 42 y Diego habla del 40. Lo que pasa es que acuérdense que la base gravable para el CRE y la sobretasa del CRE es muy distinta de la base gravable de la renta. De hecho, es más alta la base gravable y por eso se habla de tarifas netas del 42 o del 43 o del 44% en impuesto de renta. Lo que quieren hacer es llevarlo realmente
a que en el año 2019 esa tarifa total de las empresas sea tan solo del 32%. Me parece loable, me parece bueno, me parece sensato, pero no sé cómo juega eso con cerrar el hueco fiscal, porque si lo que están haciendo es tratar de conseguir más recursos, no los mismos recursos que están llevando, sino más recursos, ¿qué va a pasar entonces a partir del 2019? ¿Será que nos van a llamar a una nueva reforma tributaria? Pues yo creo, doctor Diego, que con las personas jurídicas resulta que la reforma propone que nos vayamos ya con la contabilidad ajustada con NIF. Y resulta que la contabilidad ajustada con NIF es una contabilidad de valor razonable, pues yo creo que ustedes ya tuvieron o van a tener obviamente la propia, la relacionada con la contabilidad, pero para efectos ya de las personas jurídicas ese valor razonable implica, por decir algo, que cambiamos el chip de costo fiscal. Entonces un inmueble que yo compré por 100 millones de pesos, una casa, una oficina, lo he venido tributando sobre ese costo fiscal, ¿cierto? Y contablemente pues es un valor que está. Pero el valor razonable, que es el nuevo concepto que tienen para efectos contables, las NIF, dice que si ese bien tiene que llevarse al valor comercial de hoy para efectos contables. Y resulta que esa oficina que yo la tenía en 100 millones, que era mi costo fiscal que la había comprado hace 10 años, hoy vale 1.000 milloncitos. Entonces, aunque la norma tributaria ahí dice que quedamos al 32%, el tema de NIF, lo que me está diciendo es, si usted ya tiene eso ajustado en valor razonable, que fue lo que se hizo con las NIF, porque es la concepción contable y no es que estén subiendo impuestos, es que para ciertos sectores se puede impactar muchísimo. Y aunque baje la tarifa en renta, pasa igual que en IVA, como les decía, del hecho generador. Aquí lo que pasa es con las personas jurídicas que ese valor en NIF puede cambiar sustancialmente y obviamente va a impactar la tributación. Ok. Monotributo. Monotributo es un impuesto opcional, es algo así como el IMAS que venían hablando para los empleados, pero ahora para las personas que tienen un pequeño negocio, por eso hablan del impuesto para las tiendas y peluquerías. Pues son negocios, pero que tienen unos requisitos especiales, como son como son que no se desempeñen más de 50 metros cuadrados el negocio y que tenga ingresos entre 41 y 104 millones de pesos, y las tarifas van a ser algo así, mire, como 476.000 pesos, 714.000 o 952.000 pesos al año. Yo sé que cualquier peso que nosotros pagamos en tributos nos duele cuando además sentimos que no hay una administración pública sana y transparente en la administración de los recursos, pero también yo creo que es muy importante que todo el mundo contribuya, porque si todo el mundo contribuye, ayuda a ejercer veeduría social con respecto a los recursos que mandamos. Ahora, con estos recursos adicionalmente, ¿qué está pasando? No necesariamente todos se van a las arcas del Estado para programas generales, sino que una parte de eso va para beneficio propio del tendero, del peluquero, como es poder entrar al programa de beneficios económicos periódicos o BEPS, que es como una pensión un poco menor de un salario mínimo, pero que les va a garantizar de alguna manera una ayuda en los momentos de retiro, en los momentos de tercera edad. Entonces, a mí personalmente me gusta. Las personas pueden acogerse a él o pueden no acogerse a él, pero no acogerse no quiere decir que deban seguir en la informalidad. ¿Qué me preocupa del monotributo? Que sea simplemente un gancho para que después entidades distintas a la DIAN empiecen a ejercer control y empiecen a exigir nuevos pagos, como nos pasa con una entidad que la gente la conoce como un gran problema por sus iniciales, que es la UGPP. Me preocupa que empiecen a perseguir al tendero y eso, y a exigirle pues pagos de salud del 16% y pagos de pensión del 12%, salud del 16%, más riesgos laborales y demás. Entonces,
Eso debe estar bien reglamentado, no sea que terminemos en una trampa para la gente y pues se sienta engañado el público objetivo en eso. Vienen otros impuestos adicionales que afectan a la persona, el IVA, por ejemplo, o en el impuesto al consumo. El IVA básicamente lo que se pretende es subir del 16 al 19%. Yo creo que el gobierno está jugándose una carta de póker ahí porque es tal vez, y lo ven ustedes en los medios económicos, lo que más duele en términos generales para las personas. Y creo que eso va a terminar siendo negociado en alrededor del 18. Sin embargo, hay estudios que dicen que el efecto inflacionario de esa medida no llega a ser superior al 0.85% para el primer año. La ventaja de tener el IVA es que el gobierno recauda rápidamente esos recursos, los recauda además en el mismo año fiscal y además tiene un mayor control sobre los mismos. Y pues por impuesto al consumo viene la discusión sobre la grabación de los datos móviles. Creo que el Ministerio de las TIC de pronto va a llamar al señor Vargas Lleras para que les ayuden a gritar un poco sobre ese tributo, para evitar que sea colocado, porque de alguna manera lo que queremos es más inclusión en tecnología y no más trabas para que la gente acceda a ella. Por último, digamos la CESAL, las entidades sin ánimo de lucro, que es donde estamos tratando de buscar nuevos recursos. Y eso, mire, eso tiene su razón de ser, es que cuando uno encuentra muchas son las entidades que disfrazadas de sin ánimo de lucro son sinónimo de lucro y básicamente son para sus fundadores o propietarios. Por eso uno encuentra fundaciones donde el fundador es el señor director de la fundación con unos sueldos exorbitantes que en el mercado no estarían y demás, y creo que eso está bien controlarlo. Hay que tener cuidado en dejar elementos muy subjetivos que dependan de la administración pública, poderle decir a la persona usted sí cumple o usted no cumple actividad meritoria, porque también ahí hay un elemento de corrupción bien complejo el día de mañana para poder ser uno calificado como una entidad especial o no. Sigue el 4 por mil, ese gravamen que definitivamente no iba a ser permanente, le damos la bienvenida como permanente. Ahora venían en las redes sociales consiguiendo votos para tratar de que la gasolina bajara. La bienvenida es que no va a bajar, por el contrario tiene que subir, porque ahora es el impuesto verde, el impuesto a las emisiones de carbono. Entonces vamos a ver un poco de incremento en la gasolina. Desaparece un concepto que era absolutamente complejo manejar, que era la mensualización de los pagos para cuando hacíamos retención en la fuente. Entonces uno tenía que ver si el contrato estaba firmado para 3 o para 5 o para 6 meses y en cuántos pagos lo hacía. Ahora básicamente la retención en la fuente se refiere al pago que se esté haciendo en el correspondiente mes. La sanción de inexactitud baja, pero sube la de activos omitidos al 200. Se habla ya de penas privativas de la libertad para evasores. La firmeza de la declaración de renta pasa de 2 a 3 años, con lo cual la Administración de Impuestos va a tener pues mayores posibilidades de control, y pues la verdad no los aburro con muchas más cosas para dejarlos un fin de semana más tranquilos. Muchas gracias.